Bien, estamos con Luciano López, que ha estado bastante activo en el Twitter, aunque me dice que ha estado de vacaciones, un poco desconectado, pero su presencia en el programa siempre es importante para hablar de temas jurídicos que son complejos, que a veces el gran público tiene dificultades en entender, hasta los que hemos estudiado en Derecho tenemos dificultades en entender. Gracias por estar con nosotros. Y yo Al decía, contrario, Sofía. el, Buenos el habeas, días, gracias por la buenos invitación. días, buenos días. El habeas corpus de Alberto Fujimori, ayer estuvimos con el doctor Eloy Espinosa, es casi la secuela de la secuela de la secuela de varios intentos de liberarlo, que es lo que suele pasar con un condenado. Su defensa, una vez que está condenado, va a tratar de sacarlo de la cárcel, ¿no? Eso es lo que hace la defensa normalmente. Pero lamentablemente el camino planteado por este habeas corpus es el de la resurrección de un indulto anulado. Yo entendería un habeas corpus solicitando una medida humanitaria, ¿no? Pero resucitar un indulto anulado, eso no tiene precedentes en el Perú. ¿Qué caminos puede seguir, pongámonos en este caso, el Estado peruano? Usted es abogado del Estado peruano. ¿Qué caminos le quedan al Estado peruano? Lo que veo es básicamente uno a la mano, que es el de la Corte Interamericana, que dicho sea de paso, hasta donde tengo entendido, en estos días ya la Corte, por el pronunciamiento oficial, o sea, no por una noticia de la prensa ni nada por el estilo, sino por un comunicado oficial del Tribunal Constitucional. Bueno, entonces la Corte, pese a que no se publicó la sentencia hasta ahora, la Corte con ese comunicado inmediatamente, entiendo que en estos momentos también coincide con que la Corte está en periodo de sesiones. Entonces, no sé si la gente del tribunal calculó o no eso, porque si la Corte estaba en sesiones, entonces la Corte lo tiene ahí nomás a la mano. Y el caso Barrios Altos y La Cantuta, para todos los que nos ven y escuchan, es un caso paradigmático en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. O sea, es un caso relevante, es un caso muy citado en muchos de los fallos que tienen que ver con delitos de lesa humanidad, que tiene que ver con acceso a la justicia de las víctimas. Entonces, si la Corte estaba en sesiones, era evidente que la Corte se iba a pronunciar, y de hecho se ha pronunciado y le ha dicho, hasta el 25 te espero, ¿ah? Me vas a tener que dar información de qué cosa es lo que está pasando. Entonces, creo Claro, que es el camino natural. Y el ahora, otro camino, sí, perdóname, el otro camino, para que no se me vaya la idea, que creo que ahí sí se necesita un poco más de información, es, hay ahorita un proceso penal por el tema justamente de la negociación del indulto, porque fue eso, fue un negociado. Tanto así que hasta donde se sabe por la prensa, la acusación penal, Rosa María, fue por cohecho. Para que le entienda la gente, es soborno. El soborno no solamente puede ser en plata, puede ser si te dan otra cosa. Y aquí fue, yo bloqueo la vacancia para que me des el indulto de mi papá. Entonces, allí, si es que el proceso penal, no sé cuál es el estatus, yo sí no lo conozco, pero probablemente podría haber algún tipo de mecanismo. Creo que los más competentes para poder opinar sobre el tema tendrían que ser los abogados que están viendo el claro, tema penal para que nos puedan dar ese tipo de información. claro, lo que sucede es que en el caso de Kenji, Bocángel y Bienvenido Ramírez, con Kuczynski y otros más, ya están en fase de juicio oral. Eso está Ah, mira, caminando. ¿Ya? ya. Yo tengo entendido que estaba, o está en control de acusación, o está en juicio oral, pero ya está caminando. Ahorita, digamos, tendría que abrirse, pero eso va a demorar. Una sentencia no va a salir hasta dentro de un año. Pero no ¿Ok? me refiero a las sentencias, ¿ah? Sino que, ¿sabes a qué me refería, Rosa María? Hasta donde tengo entendido, en el proceso penal existen algunas medidas, como por ejemplo la suspensión provisional de los elementos que puedan haber sido objeto del delito, y que duda cabe, el indulto es un instrumento de Claro, delito. Pero nuevamente, pero estamos en el mundo de la especulación, porque es la lógica y lo que entiendo el Código Procesal Penal tiene, pero que tendría que ser conjugado con lo que tú acabas de comentar, que por ejemplo yo no tenía conocimiento. Ya está en claro. juicio oral, está en O fase en control de intermedia, acusación o en podría juicio oral, pero usarse, la investigación claro. preparatoria ya terminó. Entonces, o se podría usar en el juicio oral. Creo que ahí uno de los colegas penalistas podrían dar alguna luz, y sobre todo que conozca el proceso
¿no? El estatus actual, que es lo más indicado, ¿no? Ahora, otro camino es este, que es un camino inconstitucional, pero yo se lo pregunté a Eloy Espinosa y se rió, ¿no? Ah, Y es que el ya, presidente Pedro imagino. Castillo diga, derogo, declaro yo soy presidente, ¿verdad? Bueno, derogo la resolución suprema número tal. No existe, nunca existió, la declaro nula. Como hizo Alan García con Crucillat. ¿Y por qué hago la reflexión en este camino? Porque lo que dijo la Corte, perdón, el Tribunal Constitucional es no se puede anular un indulto, porque eso juega pues con los derechos fundamentales de las personas. No te puedo decir sale, entra, sale, entra. Pero en el caso de Crucillat estaba bien anulado. Entonces, lo que va a suceder ahí es que el Tribunal Constitucional diga no se puede anular un indulto y no se puede anular un indulto, pero para que lo diga tienen que pasar que 3, 4, 5 meses. Mientras tanto, Alberto Fujimori no sale de prisión. Le veo varios problemas procesales, la verdad. A ver, Un millón de el problemas. primero, Lo planteo como una sí. estrategia de ganar tiempo en tanto que, ¿no? A ver. El primero tiene que ver con la responsabilidad política del propio presidente, ¿no? Porque el presidente, a sabiendas, en una hipótesis como la que planteas, el presidente, a sabiendas, estaría produciendo un acto inconstitucional. O sea, cosa que allí, como decíamos de chicos, ¿no? De la corto para la salida, ¿no? O sea, ahí No, prácticamente claro, ya claro. te anoté, ya te la tengo anotada, porque es a confesión de parte relevo de prueba. Él sabe que está haciendo un acto inconstitucional, en primer lugar. En segundo lugar, yo supongo que podrían alegar el problema del plazo, ¿no? De la Por nulidad de supuesto. oficio. Sin embargo, quizá pensando así en voz alta, se me ocurre que podría alegarse el tema de que como apenas fue otorgado el indulto, hubo un control judicial de su eficacia, ¿no? Y tanto así que fue invalidado por la Corte Suprema en primera y en segunda instancia, entonces como que el plazo de prescripción se había inutilizado y entonces esos 2 años no los puedes contar como si nada hubiese ocurrido en el interregno. O sea, entonces creo que por ahí podría salvarlo. Pero el principal problema que le vería sería la responsabilidad política de Castillo y adicionalmente de que ya se sabe que la causa está votada. O sea, Claro. como la causa ya está votada ante el Tribunal Constitucional, probablemente si es que se animase doctor, una cosa o así, sea, podrían usarla en la ejecución de la sentencia. Es decir, claro. en la ejecución de este habeas corpus podrían introducir el tema. Ahora, yo no Podría entiendo de ser. verdad, hemos tratado ayer con el doctor Eloy Espinosa de entender, yo no entiendo por qué el Tribunal Constitucional se ha ido por un camino, o sea, si había una voluntad de excarcelación de 3 magistrados, que ahora son 4 por el voto dirimente, esperas pues un habeas corpus que efectivamente estaba subiendo ya de Nagasaki bien planteado, en el cual por razones humanitarias pides una evaluación médica, discutes si procede o no un indulto humanitario para crímenes de lesa humanidad, todo eso lo puedes discutir, ¿ok? Pero irse por el camino de la resurrección de un indulto anulado Yo tengo una implica, tesis. claro, implica, no hemos visto la resolución, yo quiero ver cuáles son los argumentos, porque de verdad Sí, que yo igual tengo deben igual ser tengo que decir. fascinantes, porque no, ¿cómo, Sí. cómo, cómo restituyes eficacia 3 años después a un acto anulado en 2018, ya casi 4 años después? Y no solamente eso, sino con todas las vallas que había colocado la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 30 de mayo del 2018, para que la gente que nos ve y nos escucha pueda ubicarse un poco en el tiempo. El 30 de mayo del 2018, la Corte Interamericana se pronuncia sobre este tema y coloca una serie prácticamente de hitos en los cuales cerca, prácticamente le reduce a 2 metros por 2 metros de la habitación por donde el Estado tendría que reflexionar a ver qué cosa hace con Fujimori, para hacerlo más claro, ¿ok? Y usarlo en metáfora. Entonces, desde ese punto de vista, el tribunal, yo también tengo la misma intriga. ¿Qué tipo de elasticidad o realmente de figuras acrobáticas puedan haber acudido para tratar de sortear lo que además, nuevamente en tiempo, 30 de mayo del 2018,
En julio, o sea, unos meses ahí nomás después, las víctimas son las que plantean ante el juez de la investigación preparatoria de la Corte Suprema. ¿Y por qué la Corte Suprema? Por el estatus de Fujimori, ¿no? Así es, Justamente fue porque fue juzgado por la Corte juzgado por la Suprema. Corte Suprema, lógico. Exactamente. Y es el juzgado de la Corte Suprema en julio, después de esta resolución de la Corte Interamericana, la que invalida el indulto, y luego en apelación lo hace un tribunal presidido por el doctor Salas Arenas. Pero yo tengo una tesis en la que yo creo que podría dar luces a la explicación, es especulativa, pero a ver, voy a tratarlo de basar en hechos objetivos. Lo que yo creo es que definitivamente, bueno, está en su derecho, pero lo que creo es que Fujimori siempre se ha considerado inocente de estos Claro, casos. claro. Entonces, eso explica por qué, por ejemplo, tú en la introducción planteabas muy bien, ellos han acudido a varios habeas corpus. El Tribunal Constitucional tiene por lo menos 3 sentencias de casos de habeas corpus de Fujimori anteriores al indulto. Entonces, el indulto ya sabemos que fue fruto de un negociado, no estamos diciendo algo que no sea verdad, porque por algo ya está en un juicio, como tú acabas de comentar Así. hace un momento. Entonces, lo que ellos siempre han buscado es que él no tenga la condena. Y lo digo de esa manera, y creo que definitivamente estos magistrados que son los del ala conservadora del tribunal que quedaron después del desbalance fruto del lamentable fallecimiento del profesor Carlos Ramos, lo que creo es que han accedido a él, a tratar de quitarle esa condena en realidad, porque si bien el indulto, a diferencia de la amnistía, no se olvida, porque de ahí viene la amnistía de amnesia, ¿no? No se olvida de la existencia del delito, sino que corta la pena, extingue la pena. Sin embargo, al menos va en esa línea de flotación, porque lo más lógico, polémico, pero lo más lógico, y que sí estaría dentro de la cuadratura de 2x2 de la Corte Interamericana, Rosa María, para que lo entienda la gente, era la figura de un habeas corpus correctivo. ¿Qué es esa cosa en español? Esa figura por la cual él pudiese cumplir su pena, pero en su casa, por sus condiciones de salud y por su edad. Podría Exacto. ser muy polémico. Definitivamente las víctimas también con todo derecho podrían decir, no, pero no. Pero la pena, tanto de acuerdo con la Convención Americana como la Constitución del Perú, es resocializadora. Entonces la pena no solamente es una sanción en sí misma. Entonces, si tú ya tienes a un anciano y lo tienes, que además tiene los padecimientos de salud propios de su edad, entonces, ¿cómo crees que se va a reinsertar? No hay forma, pues. Entonces, si no se va a reinsertar, la forma de tratar de conciliar el principio de resocialización de la pena es que cumpla su pena, pero en su casa. Pero por Pero lo que mire, veo, eso es lo que ellos no quieren. Esa claro, es la pero impresión. Por eso digo, es la tesis que cómo tengo sobre el particular. a veces el derecho, esto es una Uh -huh, reflexión que quiero compartir con usted y el uh -huh. público, a veces el derecho está más vinculado a los sentimientos humanos Claro, que claro, a la juridicidad de las cosas, ¿no? O sea, acá hay exacto. un tema de orgullo, acá hay un tema de orgullo. Fujimori y su defensa consideran que son inocentes, que no tienen Exactamente. que pedir perdón, que no tienen que reconciliarse con nadie, ni siquiera tienen que pagar la reparación civil, porque son inocentes. Y por lo tanto, terruquean a las víctimas. Las huestes de seguidores de la derecha más conservadora peruana terruquean a Gisela Ortiz. Gisela Ortiz hace pocos días, en realidad, siendo ministra de Cultura, Almirante Montoya le dijo que era terrorista. Uh -huh. Entonces, esa terruqueada a las víctimas, eso insistir en que los alumnos de la Cantuta eran terroristas, e insistir en que los heladeros, digamos, de la Pollada de Barrios Altos eran terroristas, que el niño de 9 años era terrorista, o que era pues un error, ¿no es cierto? Ese es el discurso permanente de los seguidores de Alberto Fujimori. Entonces, mientras ese sea el discurso, no hay resocialización. Y Exactamente. todo es un problema de orgullo. Lo único que tienen que hacer Exactamente. es pedir perdón Correcto. y hablar con las víctimas. Coincido contigo, por eso te digo, para mí la tesis, si lo miras a la luz de la trayectoria de los hechos, ellos siempre plantearon un habeas corpus, pero para tumbarse la condena. El indulto, ya sabemos cuál ha sido el origen, ¿no? Es un negociado, pero para cortarle la condena.
ahora tienes esto que se resucita, que apela a tres magistrados del ala conservadora que tienen el mismo asunto y en paralelo no hay perdón, no hay reconocimiento, no hay absolutamente nada. Ya, pues, ¿qué quieres? Cuando en realidad lo más lógico, por eso decía, polémico, pero lo más lógico Lógico. es que en la vía constitucional, es más, yo independientemente, te lo comento, quizás algún colega que me ve aquí, yo varias veces en clase de maestría he comentado el tema, no de Fujimori, sino que yo tengo una tesis. Los ancianos en general, salvo que pongan en riesgo el orden democrático, o salvo que pongan en riesgo la seguridad nacional, los ancianos deben cumplir su pena en casa, porque de lo contrario, el principio de resocialización, que guste o no, es un principio pero universal doctor, prácticamente. yo eso se lo he dicho a la gente del fujimorismo desde hace 3 gobiernos, desde que lo sentenciaron. Trabajen una norma, que sea una norma universal para todos. ¿Y qué le digo? Mayores de 80 años que hayan cumplido la mitad de su pena, a su casa, de frente. Pues ya cumplieron la mitad de su pena. Exacto. No van a vivir porque mucho ya más. Porque la pena, para que la pueda entender la gente, la pena se convierte en inconstitucional, porque la pena se supone que no solamente es sancionadora, sino que te trata de reinsertar. Pero hay elementos que son indispensables, sobre todo en casos de graves violaciones a los derechos humanos, que siempre escucho lo mismo, sobre todo a la defensa de Fujimori, ¿no? Que dicen, la Corte Suprema no los condena delitos de lesa humanidad. Ya, a ver. Lo que pasa es que la Corte Suprema, y ahí está la sentencia, en todo caso, búsquenla, está en internet, no es mucho trabajo buscar, y la sentencia lo que dice, si bien es cierto, trabaja sobre el tema del asesinato y sobre el secuestro, sin embargo, hace una reflexión de que ese delito, y lo dice bien claro, en el derecho internacional de los derechos humanos y en el derecho penal internacional son crímenes de lesa humanidad. Tanto así que si ustedes revisan la resolución del 30 de mayo del 2018 de la Corte Interamericana, Fundamento 59 para los curiosos, van a encontrar ahí que dice el Estado peruano lo ha condenado por unos delitos que en el derecho internacional de los derechos humanos, lo dice la Corte, son derechos de humanidad. Entonces, está fregado. Esa declaración, porque es cierto, este tema, tiene efectos jurídicos en el derecho internacional. Este tema de lesa humanidad que conmueve las redes sociales y no entienden una palabra del tema, a ver, no entienden nada. Lo que les han dicho a los fujimoristas es que si es de lesa humanidad, están reventados. Pero que si no es de lesa humanidad, sale libre. Algo así les han dicho. Lo he explicado 100 veces. Eso no tiene nada que ver. Exacto, y sobre todo porque, nuevamente, lo que te están diciendo es, oye, eso que pasó en el Perú, tiene una implicancia en el derecho internacional de los derechos humanos. Eso es lo que te han dicho. Y como tiene implicancia en el derecho internacional de los derechos humanos, entonces, perdóname, pero está fregado, pues, compadre, como dicen, ¿no? O sea, porque ya con eso es lo que explica una serie de problemas, ¿no? Lo que explica el doctor San Martín en una entrevista que la pasan en TikTok muy abreviada, pero que es cierto. En la legislación peruana, en el Código Penal peruano, no hay un tipo penal llamado lesa humanidad. No hay. Exacto. Entonces, y ellos lo dicen claramente, ¿ah? Claramente, pero tú lo condenas por asesinato agravado y por secuestro agravado. El secuestro agravado es inindultable por una ley peruana, pero además, con los votos del fujimorismo. Exacto, y por si acaso, y esa ley peruana, que es la ley de secuestro, que abre un paréntesis, es la que impediría que Antauro pueda también salir, por si acaso, nota a pie de página, ¿no? Esa ley peruana es tomada como referencia por la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 30 de mayo de 2018. Claro. O sea, por eso, miren, como también hay un grupo, seguro a lo mejor hay algún promocional de mi colegio, tenemos un grupo, y yo siempre mucho discuto con ellos, digo, pero miren, no, más fácil, acá está la fuente, vayan a la fuente. O sea, mira, acá está la resolución de la Corte Interamericana, no es muy complicado, ya, si no te gusta, ya es otra cosa. Pero la fuente, al menos,
está planteada No, en no, términos que ellos lo han doctor, catalogado de esa manera. por Ya si el no te grupo gusta, de es otro rol. colegio, por el grupo de colegio siempre va a perder, no hay forma. ¿Ya? Sí, eso No hay es forma. cierto. Siempre va a perder, no hay forma. Pero lo Sálgase del grupo, importante es sálgase la del grupo del fuente. colegio. Hay que ir directamente a la fuente. Claro, pero Vayamos mira, directamente a a la fuente usted para evitarnos así, las así los interpretaciones y lleve a cosas la raras. fuente, así los lleve a la fuente de la sabiduría o a la fuente del agua bendita. No hay forma de que le crea, así le subraye los párrafos, ¿no? Porque no entienden el concepto. Partamos de una idea. O sea, Bueno, graves crímenes o graves violaciones contra los derechos humanos, eso es una categoría que no tiene un tipo penal en el Perú, pero sí los otros, exactamente, asesinato agravado, exactamente, exactamente, exactamente. todo es grave, el secuestro agravado. Primer punto. Pero en los considerandos de la sentencia, en el 700 y tantos, la Corte peruana, la Corte Suprema dice, ojo, esto que estamos condenando en el derecho internacional es grave crimen contra la humanidad. ¿Y qué sucede? Que el derecho internacional de los derechos humanos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí tiene vigencia, pues. Es Correcto, doctrina, correcto. es doctrina. Y eso es lo que hace, después de la sentencia de Barrios Altos, ojo, y de la Cantuta, a raíz de la amnistía que le da a Fujimori, lo que dice la Corte es, estos crímenes no pueden estar sujetos a amnistía, ni a indulto, ni a ningún tipo de perdón. Correcto. Es más, Eso es Rosa todo. María, vamos a hacerle la tarea mayor a quienes nos están viendo y nos están escuchando. Páginas 623, anoten, ¿eh? Páginas 623, 624 de la sentencia del caso de Fujimori. Fundamento 717. La Corte Suprema, abro comillas. Ahora bien, a partir de lo expuesto, resulta evidente que los actos de asesinato y lesiones graves objeto de juzgamiento trascienden su ámbito estrictamente individual o común al adecuarse, ojo, al adecuarse plenamente a los presupuestos que identifican a los delitos contra la humanidad. Los asesinatos y lesiones graves de Barrios Altos y La Cantuta son también delitos contra la humanidad. Corte Suprema, sentencia Fujimori, páginas 623, 624, fundamento 717, están servidos. O sea, es Claro, lo que está diciendo basta. Rosa María, es lo que dice la fuente. Por eso es que la Claro, Corte Interamericana dijo, basta de... sí, van Además, condenados por unos delitos en el Perú, de asesinato, etcétera, pero eso tiene una implicancia en el derecho internacional de los derechos lo que humanos, pasa esas es que, a cosas ver, de esa ¿por manera. qué, por qué, por qué es importante esta categoría? Primero, porque son imprescriptibles y, Correcto, y segundo, porque son inindultables. ¿Ok? Sobre exactamente, imprescriptibles ya no disputamos más porque ya está condenado. Olvídense del exacto, tema de la prescripción. Pero lo exactamente, importante para lo actual es que son inindultables. Y además, no exacto. lo decimos porque se nos ocurra. La sentencia de Barrios Altos, el mismo caso por el que ha sido juzgado Fujimori, ya lo dice, la misma sentencia. Entonces, Exacto, la única razón por la cual, y la Corte Interamericana lo ha dicho, Alberto Fujimori puede irse a su casa, es, como tú dices, por este metro cuadrado que le han puesto alrededor. El señor tiene que estar exacto. gravemente enfermo, certificado por un médico independiente, hecho los análisis del caso, no tiene posibilidad de tener un desarrollo pues, fuera del confinamiento de su hogar. O sea, son cosas muy acotadas. Eso es lo que puede hacer. Exactamente. Y les dio la tarea, porque mira, nuevamente, fuente, Fundamento 68 de la resolución del 30 de mayo de 2018. Claro, Corresponderá a las autoridades nacionales analizar si el ordenamiento jurídico peruano prevé otras medidas que, sin implicar un perdón de la pena por el Ejecutivo, permitan proteger la vida e integridad de Alberto Fujimori, condenado por graves violaciones a los derechos humanos. En caso de que realmente su situación de salud y condiciones de detención pongan en peligro su vida, se debe ponderar cuál es la medida más acorde al respeto al principio de proporcionalidad y al derecho de acceso de justicia a las víctimas. O sea, lo que estaba diciendo es, hagan su tarea, es lo que claro, estaba diciendo, hagan su tarea, y sin que implique que le perdones la pena, lo puedes mandar a su casa. Eso es lo que te estaba diciendo. Por claro, eso mira, es que lo es que yo digo es, probable, la medida sí, más idónea judicialmente era una vez por correcto. claro, Era el más idóneo. No lo han querido hacer claro, por lo que ya lógico. hemos conversado y que coincido plenamente contigo. Es un tema, no sé si, bueno, o puede ser orgullo, puede ser lo que sea, Yo pero sí lo cierto creo, es que ellos nunca además, aceptaron la condena. Ese es el tema de fondo, ¿no? no, y además es cuando yo he pedido, y además yo recuerdo esto porque fue en el Congreso del 2011 al 16, en ese Congreso trataron de pasar una ley, algunos fujimoristas muy entusiastas, Rodríguez, pasen una ley,
para que los mayores de 80 años, y regresaron y me dijeron, mira, no voy a hablar más del tema porque me han pedido que no lo diga. Y dicen, no puedo creerlo. Pero es una ley que beneficia a todos los mayores, no Exactamente, solamente a porque Alberto Fujimori. claro, ya el mayor ya está fuera, ¿con qué cosa vas a hacer? O sea, ya no hay resocialización ahí que valga. Lo que tienes, lo único que, claro, siempre y cuando el tipo pues no te amenace la seguridad nacional, la seguridad interna, Claro, no es de orden Abimael democrático. Guzmán o Eleni Por ejemplo, un Parraíz, terrorista, ¿no? ¿no? O sea, Claro. bueno, No, ¿qué vas a tener que evaluar esa claro, si es circunstancia? Pero si no, cabecilla terrorista no, porque sigue teniendo claro, mando exactamente. Te sobre su impacta en el organización orden criminal. democrático, te afecta a la seguridad nacional. Claro, Claro. pero si es en otro tipo de situaciones, no le perdonas la pena. ¿Qué es lo que te está diciendo la Corte Interamericana? El asunto es que ellos no quieren aceptar eso. Ese es el gran problema de fondo. Y una nota a pie. También se intentó del Congreso disuelto. La autora fue la congresista Vilcatoma, pero también Claro. se dejó de impulsar. No, No sé si... Leila Chihuahua lo quiso poner, regresó y me dijo, Claro. no, no me han dejado. Ella estaba tan sorprendida como yo, y decía, no puedo creerlo, pero si esto es la salida, no. Y ahí No, uno se da cuenta realmente de lo triste que es que politicen tu caso. Porque lo que le ha pasado a Alberto Fujimori como ser humano es que la política se ha comido su caso. Porque si lo hubieran tratado no como líder político, sus seguidores, sino como ser humano, probablemente hubieran pasado esa ley. Pero no la podían pasar porque eso implicaba reconocer que era culpable. Y lo necesitan Exactamente. inocente para la narrativa del triunfo de Keiko Fujimori. Entonces han politizado, y tan es así que Keiko Fujimori se opone al indulto, porque eso perjudica la narrativa. Necesita el mártir en la cárcel inocente y liberado porque es inocente, no Mira, y porque también está viejito y enfermo. y en esa lectura política, Rosa María, me aventuro también a decir, no sé si coincidas, que si a lo mejor se ejecuta la resolución del Tribunal Constitucional y no hay ninguna medida provisional y el tipo sale al Japón, sería la segunda fuga al Japón. O sea, Claro. ¿no? La segunda fuga al Ahora, Japón, eso también podría tener algún impacto político. Claro, ya le Contra el han fujimorismo, puesto, ¿no? entiendo que por el caso Patibil, que el día lunes no tenía impedimento de salir del país porque estaba preso, pero está Claro. pidiendo la fiscalía, el lunes han estado pidiendo inmediatamente con la noticia de impedimento de salir del país. Claro, lo que pasa es que en el caso Pativilca hubo también un control constitucional. O sea, es decir, para que nos entienda la gente, fue también una medida similar a este caso en el que los jueces dijeron, oye, un ratito, ese indulto como viene con un alita para que me afecta la viabilidad de este caso, por si acaso este caso continúa, eso no es aplicable acá. Eso fue lo que dijeron los jueces. Y por eso es que el caso Pativilca continúa, ¿no? Claro, el problema es que, acuérdate que el indulto, como lo emite Kuczynski, incluye el derecho de gracia. Por eso, pues, y esa alita es lo del caso Pativilca, a eso me refiero. Claro. Y Ahora, esa partecita fue materia de control por parte de los jueces, que dijeron, no, esto continúa. No hemos leído la resolución, porque el ponente es el doctor Blume, ¿no? De repente también incluyeron el derecho de gracia. Habría que ver, pues, porque la verdad, yo, por ejemplo, sé que, o sea, claro, mira, yo he ingresado por curiosidad, porque por si acaso, amigos, el Tribunal Constitucional tiene ahora en su página web, ustedes ingresan, hay un link que dice ventanilla virtual. Entonces ahí, si ustedes tienen el número de expediente, ingresan y todo el expediente está escaneado. Yo ingresé para mirarla, bueno, la demanda es una lástima, realmente. Es una lágrima. ¿No? Es una cosa ¿Sabes cuál es el problema? Es que no entiende, lo que no entiende el público es, yo entiendo a los profesores de derecho constitucional. Sí. Cuando uno quiere trabajar esto en clase, ¿no es cierto? Le presenta todas las partes más importantes del expediente a los alumnos, ¿no? Sí. ¿Cómo le vas a presentar esa demanda? ¿Cómo presentar esa demanda? Es terrible. Pero bueno, a la hora que he podido mirar tanto los actuados para entender qué estaba pasando, y mirar un tanto los antecedentes, me acuerdo de haber visto la resolución de la Corte Suprema, yo entiendo que el cuestionamiento, no de esa demanda, sino el cuestionamiento de la defensa de Fujimori en su momento, es de que esto no era competencia del juez. Yo supongo que eso deben haber reflexionado acá, supongo, ¿no? Cosa que es una cosa sumamente jalada de los pelos, porque en el Perú nosotros tenemos una figura que se llama control difuso, que en castellano significa, se le llama difuso, porque está difuminado, es decir,
cualquier juez de cualquier especialidad, de cualquier rango, puede revisar si una norma es conforme con la Constitución o no. Puede, no, tiene, es Tiene, obligatorio. sí, porque es una facultad de ver, incluso el propio tribunal lo ha dicho. Y la resolución del 30 de mayo del 2018 de la Corte Interamericana además lo reconoció, dijo, por si acaso sí, yo reconozco que en el Perú la revisión del indulto se puede hacer en la justicia constitucional o en la justicia penal. Ese fue al menos el rótulo. En realidad se puede hacer en cualquier tipo de justicia de diversas En cualquier especialidades. juez. Pero para el caso, pero al menos la Corte lo rotuló así. Entonces, ese argumento de por sí no tiene cabida. Entonces, no sé cómo tengo la misma intriga que tú de ver a qué acrobacia jurídica se puede haber Yo no tengo idea recurrido a qué la va. resolución, ¿no? Ahora, lo que me sorprende es que se demoren tanto en escribir la resolución. Creo que Estarán están esperando el dando partido, me imagino. Va a salir volantines el día del partido. el día del partido la van a sacar. Dice que la van a sacar el Yo lunes supongo, 28. ¿no? En medio del Perú-Uruguay van a aparecer colgadas la resolución, me imagino. Porque, de verdad, yo entiendo la voluntad del tribunal, lo que no entiendo son bajo qué argumentos puedes resucitar algo que además no te piden, como tú dices, el tema acá es que la Corte Suprema no debe haberse pronunciado. ¿Por qué? ¿Pero por qué? No, y no No lo solamente eso, sino sé. que si se supone que es un habeas corpus contra resolución judicial, porque eso es lo que tiene la demanda mal hecha de este señor que planteó la demanda, se supone que la demanda de amparo habeas corpus contra resolución judicial anula el juicio y lo repone para que los jueces se vuelvan a pronunciar. Exactamente. Entonces, ¿cómo jalas al indulto? Eso también es otra intriga que tengo. ¿Cómo jalas al indulto? A mí Además hay otra cosa. Eso lo puso El que en el tendría Twitter. que ejecutar la resolución, además, tendría que ser el propio juez, ¿no? Porque es el Claro. juez el que paralizó, el que dijo, oye, un ratito, me han paralizado mi ejecución, ¿no? Ya, un ratito, mi ejecución no está paralizada. Entonces, como es un habeas corpus contra resolución judicial, él tendría que decir, bueno, cúmplase lo ordenado por el Tribunal Constitucional y que reviva esta cosa. Pero le correspondería a él. Por eso yo también tengo la gran curiosidad de qué cosa han hecho, porque de lo contrario ha desarmado, de verdad, habría desarmado una línea jurisprudencial de mucho tiempo, porque esto que estoy comentando, esto es fruto de una línea jurisprudencial. Claro. Para que entienda el público, se los voy a resumir de Claro. nuevo. O sea, si a mí me dicen por una acción de amparo que la resolución judicial es nula, no significa que yo tenga razón, significa que el juez tiene que volver a pronunciarse. Y de nuevo. acatar. Y acatar lo que... Y acatar y decir, bueno, me han mandado a que yo haga esto. Ya, ok, entonces lo hago. ¿Se dan cuenta? Entonces, él siempre es el portero, él siempre es el que tiene la llave. Entonces, bajo esa lógica, él tendría que ejecutar. Entonces, ¿cómo puedes haber dicho se restablecen los efectos del indulto? Eso es lo que yo no entiendo. Pues es que quiero mirar la resolución porque como que no cuadra, ¿no? Ahora, entiendo por algunos trascendidos periodísticos que el argumento es el estado de salud y la edad de Alberto Fujimori, pero eso no está en la solicitud de habeas corpus. Ese no es el fundamento de la solicitud de habeas corpus. Bueno, salvo compararlo con Tupac Amaru y Bolognesi, ¿no? Pero aparte de eso, es anecdótico, no es como el habeas corpus que sí estaba planteando, entiendo, el doctor Nakazaki, que es, señores, lo que decíamos, ¿no? Ya su estado de salud, en fin, demanda una acción humanitaria. Es una libertad humanitaria. Pero eso no está. Sí, pero por eso te digo, yo tengo la misma inquietud de qué cosa habrán dicho, ¿no? Sobre todo porque lo que ellos digan tenía que estar dentro de la cuadratura del 2x2 que le había dejado la Corte Interamericana. Y lo que le había dejado la Corte Interamericana es, oye, analicen esto, pero una medida que no sea el perdón de la pena. Fundamento 68, por 68, por si acaso. Claro, o sea, no lo dice, que no sea el perdón de la pena, se lo dice así de explícito. Entonces, si le dijo eso, vuelvo a repetir, fundamento 68, corresponderá a las autoridades nacionales analizar si el ordenamiento jurídico prevé otras medidas que sin implicar, ojo, sin implicar un perdón de la pena por el Ejecutivo, permitan proteger la vida. Ya, entonces, ¿cómo le puede ser restituido el famoso? Claro, lo que le está diciendo... Que le perdonaba la pena, eso es lo que yo no entiendo. ¿A qué han recurrido para proteger eso? Claro, ahora el juez de ejecución penal puede decir, ya, pero ¿bajo qué fundamento legal yo puedo organizar una variación de la pena en domicilio
si no tengo marco jurídico porque el Congreso no me lo ha dado? Claro, o pretorianamente tendría que crearlo jurisprudencialmente, por último. Claro, Pero otra vez, pero eso estaba en el petitorio también, revisó la demanda, y la demanda es una cosa pues pobrísima. claro, Es cierto que los jueces constitucionales tienen una figura que se llama la suplencia de queja deficiente en castellano, claro, que cuando siempre, me claro. presentas un mamarracho, yo más o menos puedo detectar y decir, a ver, creo que tú me has pedido esto, ¿no? Y entonces por ahí trabaja. Pero Y a la veces sí, verdad, ¿verdad? Es verdad que en casos emblemáticos o en algún caso que la Corte quiere ver, porque quiere ujú, sentar jurisprudencia, y le llega algo muy mal escrito, dice, bueno, nosotros queremos pronunciarnos sobre este tema, entonces vamos a por supuesto, aprovechar y vamos a pronunciarlo. Eso es verdad, claro, integran con la normatividad, se puede correcto. hacer, ¿ya? Pero este caso no es así, porque, primero, Y, Alberto Fujimori sí tiene una muy buena defensa. Este ujú, señor Parco es un voluntario, según él, ¿no? Se le sí, ocurrió. Poco sí. raro, pero en fin. La ley Pero lo permite, la ley la permite ley que lo cualquier permite, por persona pueda supuesto. plantear un habeas corpus a favor de otra. Por lo Cualquiera, ya, general, en la práctica, los jueces te piden que tú te ratifiques, ¿no? O sea, cuando hay alguien claro. que plantea un habeas corpus para ti, eso ocurre en la práctica, pero acá, al parecer, dejaron que corra, y El señor luego... Parco ni siquiera se presentó a la audiencia. Sí, claro, no se presentó a la audiencia. Yo he revisado ahora el expediente, curioso, para mirar un poco qué cosa Ya, pasó, y más bien todo pasó, pero después de la audiencia. O sea, después de la audiencia presentaron una serie de recursos más, los han presentado ya después después de la votación, claro. perdón, después del comunicado, o sea, Después después del del comunicado, comunicado se han incluso presentado después del escritos. comunicado han presentado voluminosos escritos que veo ahí, pero ya la causa está votada. Acá Claro. el tema está nuevamente, ¿qué cosa podrían haber dicho? Porque, como vuelvo a repetir, ese espacio tan chiquito que te dejó la Corte con la resolución del 30 de mayo del 2018 es bien difícil de sortear. Y te está diciendo claramente que no le puedes aplicar un perdón. Te lo dice claramente Fundamento Claro. O 68. sea, Entonces, a ver, para que ¿cómo te entienda lo la puedes haber gente, la inventado? palabra, o sea, lo que no puede hacer Pedro Castillo, que es facultad presidencial, es Ujú, ujú. perdonar la pena. No puede. Entonces no puede salir un indulto Exactamente, humanitario. Lo que tiene que salir exactamente. es una resolución judicial que diga, al final del día, hemos evaluado pidiendo informes médicos, etcétera, Ujú. etcétera. Hemos evaluado la situación, el señor sigue cumpliendo su pena, pero en casa. En su casa, punto. Punto. No, pero que no me gusta. No, ya tampoco, pues, o sea, a ver un ratito, tenemos que ser civilizados. La pena no solamente es una sanción, no solamente es retributiva, sino que la pena también busca una resocialización. Y creo, y vuelvo a repetir, yo al menos eso siempre lo he dicho, en el caso de ancianos, siempre y cuando no te pongan en peligro la seguridad nacional, no te pongan en riesgo el orden democrático, me da la impresión que los ancianos tendrían que ir a su casa. Por si Sí. acaso, en Perú, además, desde el año pasado, ha suscrito la Convención Interamericana para Personas Adultas Mayores. Y esa convención, el Perú ya la ratificó, dice en su artículo 13 que según corresponda, los estados deben promover medidas alternativas respecto a la privación de libertad de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos, que es lo que tú estás diciendo. Lo lógico sería sacar una ley para todos los ancianos que tengan estos límites, ¿no? Que como digo, para mí son que no te pongan en riesgo el orden democrático, terrorismo, estamos hablando, narcotráfico podría ser, ni tampoco te pongan en riesgo la seguridad nacional. Si es Y así, además porque un anciano hay no un hay tema, forma de cumplir el claro, principio de hay un tema que resocialización. que es ¿De real, dónde? claro, hay un tema que es real, que no es el caso de Alberto Fujimori, Uh -huh. que es el tema del tratamiento en las cárceles a personas que están gravemente enfermas. O sea, Exacto. en realidad es casi una pena de muerte, porque Exactamente, ahí ya no hay resocialización que valga, ahí así es. definitivamente la pena se volvió inconstitucional, porque la pena Claro, no solamente es una sanción, digo, no solamente es retributiva, sino también es resocializadora. Si no se cumple el principio de resocialización, la pena se volvió inconstitucional, claro. punto. O No, sea, y además ese es el porque, tema. digamos, el tratamiento para una persona mayor de 80 años, por más que esté sana, es un tratamiento que requiere medicación, Por citas supuesto, médicas, etcétera, por que el supuesto. sistema penitenciario peruano, No está en aptitud de lamentablemente, no dártelo. está en aptitud de dártelo. Medicamentos, O exacto. sea, Personas que, por ejemplo, ni siquiera te puede dar un baño limpio, ¿no? claro, exacto. Imagínate la senilidad, por ejemplo, o personas que comienzan a perder la memoria, personas que tienen Alzheimer, o alguna persona que se volvió vegetal.
¿qué en la cárcel? ¿Pero qué? O sea, esa pena, la pena privativa me refiero, porque las penas pueden ser de diversos tipos, Claro, pero lógico. la pena privativa, es decir, el confinamiento, ahí ya se vuelve inconstitucional, porque no está Claro, cumpliendo la función de claro, resocialización. no hay En esos nada. casos, él se debe ir a su casa, ¿no? Pero Claro. como vuelvo a repetir, y creo que en eso coincidimos definitivamente, en el caso de Fujimori el asunto es que ellos nunca han querido reconocer ese tema. Y allí también se abre pues una brecha, porque reconciliación bien difícil si nadie pide perdón, ¿no? Es verdad, es verdad. Muy bien. Abel, ¿alguna pregunta para el doctor Luciano López? Sí, tenemos varias preguntas por acá. La reparación civil no la han pagado. ¿Hay forma de que paguen la reparación civil? No. No creo. No, creo, A creo ver, que él ya vamos, no voy a decirlo, percibe. ayer lo expliqué rapidito, doctor. No hay Sí, prisión por deudas, ¿ok? O sea, si tú sí, debes plata, no vas preso. Te pueden quitar tus bienes, pero resulta que Alberto Fujimori no tiene bienes que exactamente. conozcamos. Entonces, como no hay Exacto. bienes que perseguir, no hay cómo pagar la reparación civil porque no hay nada que embargar. Ese es el problema. Lo cual acrecienta esa fractura, ¿no es cierto? La Claro, fractura de la claro. reconciliación, porque si no pides perdón, encima no tienes nada con qué pagar la reparación civil, y ojo, no solamente estamos hablando del caso Barrios Altos y La Catuta, estamos hablando de una serie también de condenas que por si acaso, sobre todo los fujimoristas, Fujimori se allanó a la No, es lo que acusación, yo ¿ah? explico a los fujimoristas y Él no se ha me allanado. ¿Y creen. qué significa se ha allanado? Significa que él reconoció. A mí, por ejemplo, el que me parece más evidente es el de la famosa compensación por tiempo de servicios a Sí, Vladimiro claro, los Montesinos de 15 los 15 millones de dólares millones. Los para 15 millones de Montesinos. dólares, por si acaso, señores, por si acaso, Fujimori se allanó y por eso le impusieron una condena. O sea, él reconoció que él dispuso pagarle 15 millones a Vladimiro Montesinos. ¿De qué cosa estamos hablando? Claro, o Por sea, favor, o disculpe. sea, Ese es el caso más potente ese y es más potente, ¿no? era tan potente que no quisieron llevarlo a juicio oral porque iba a ser un festival, nos íbamos a enterar de todos los jugosos Exactamente, detalles, ¿ya? Y exacto, se allanó. Entonces, a veces exacto. la gente del Fujimori, pero claro, le pusieron por ese paquete de delitos de corrupción, le Ujú, pusieron 7 años, que ya ujú. los cumplió, de acuerdo, ¿ya? Claro, Pero se allanó, ojo, ¿ya? con lo cual, los delitos de corrupción en el caso de Fujimori están reconocidos por él, por, por si acaso. O sea, ya ni claro. siquiera la fiscalía se los El doctor probó, Nakazaki él lo siempre reconoció. hace una distinción, hace también una acrobacia, ¿no? Dice que reconoce los hechos, pero no la culpa. ¿Ya? Pero le preguntaron, ¿se allana o no se allana? Sí me allano, ya listo, reconoció todo. Esta es su Claro, sentencia. exacto, exacto. Que estuvo bien, yo creo que fue una buena estrategia del doctor Nakazaki, ¿ya? Muy buena estrategia, Bueno, porque ya le habían al menos, puesto, porque ya le habían rebajas, puesto, pues, rebajas, claro, ya le claro, habían rebajas puesto penas, 25, claro. de 8 le ponían 7 y ya había cumplido 3, entonces salía bien, Y, ¿ya? Pero y además porque ahí se nota, doctor, cómo la estrategia es jurídica y no política. exactamente. ¿Qué es lo que tú mencionabas hace un momento, no? Que creo que Claro, lo que pasa es que en esa estrategia política me parece que hubo un mal cálculo. ¿Por qué? Porque en la estrategia, en esa estrategia jurídico-política, entonces, como los de corrupción, por eso que hay que hacerle recordar a la gente, él reconoció sus delitos de corrupción, él reconoció ser corrupto, para hacerlo más claro, así sin claro. anestesia. Él reconoció ser corrupto. Pero como este era el caso emblemático, entonces este caso es el furgón de prueba, ¿no? Entonces con este han estado ellos, dale, 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 como si él solamente hubiese sido, da la apariencia de ser condenado por este delito de Barrios Altos La Cantuta, pero en realidad lo más grave es, tan es como este, indudablemente, es el tema del reconocimiento, además de los delitos de corrupción. Ujú. Así es. Bueno, Abel, José sé que María, tenemos muchas preguntas, pero me tengo sí. que ir, la última, sí. Si se vuelve a pedir que los médicos lo vean al señor Fujimori, ¿podrían ser médicos no peruanos de fuera para tener un resultado más confiable? Me están preguntando. Y la otra, que no es el tema, pero nos podría ayudar el doctor Luciano López. ¿Es cierto que el Congreso puede bajar los 87 votos necesarios para la vacancia, puesto que ellos solo están en el reglamento del Congreso?
La segunda me parece la más fácil. La segunda pregunta, eso es una modificación del reglamento del Congreso, pero que lo modifiquen sería muy difícil, ¿ah? Porque que ellos hayan regulado el peso de 87 votos es por un mandato del Tribunal Constitucional, una Así es. sentencia del año 2003 que les dijo que no había procedimiento y que lo que deberían regular es un peso de votación no menor a los 2/3, y así dijo, no menor a los 2/3. Entonces, como que habría ahí un problema de constitucionalidad. Y sobre lo primero, bueno, son decisiones de las autoridades públicas. Yo creo que los médicos peruanos no tienen ningún problema. El problema es la independencia, ¿no? Así que ese es un tema en realidad de las autoridades, nada más. Así es. Bien, Rosa María, muchísimas gracias, doctor, muy amable. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, un gusto, Rosa María. Gracias, doctor. Gracias, muchas Gracias a gracias. todos. Nosotros nos tenemos que despedir, pero mañana volvemos, de todas maneras, con mucho más información para ustedes. Espero que hayan entendido bien los alcances del habeas corpus y de esta conversación jurídica que hemos tenido, pero también con sus matices políticos, para entender qué es lo que está pasando con el caso de Alberto Fujimori, y por supuesto todos con la curiosidad enorme de leer cómo han fundamentado esta decisión, porque hasta ahora, de verdad, la mayoría de abogados que conozco, todos especulamos, pero no tenemos la más remota idea de cómo han especulado, cómo han sustentado esto. Muy bien, nos Así tenemos es. que despedir, Abel. Nos vamos, Rosa María, solamente un llamado en Ventanilla, en Pachacútec. Hay muchos niños con fiebre, me parece que hay un brote de COVID por ahí, nos están avisando, así que atención, miramos a Ventanilla, Pachacútec, repleto de niños que están con fiebre y están haciéndoles descarte. Así es. Nos vamos, Rosa María, cuídate mucho, hasta mañana. Chau, chau. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.